Bien chicos, seguimos con esta cuarta presentación y en esta oportunidad vamos a continuar con el urograma excretor tratando sobre los materiales a utilizar. Hablamos de materiales y es importante recordar que en este tipo de estudios nos manejamos con medios de contraste iodados hidrosolubles. Las razones creo que a esta altura del partido se saben. Cuáles son los motivos por los que se decide utilizar este tipo de medios de contraste. También utilizamos los famosos butterfly. ¿Qué son los butterfly? Que significan mariposas. Son estos elementos que ustedes ven en este lado, en esta imagen, ¿sí? Que van a servir o van a ser de utilidad para la inyección, tanto del medio de contraste como de medicina complementaria en el caso de que el paciente presente o pueda llegar a presentar algún tipo de reacción adversa. Este material, ¿sí?, reemplaza a otros elementos o es útil en este caso particular porque nos va a permitir inyectar o permite que la vena no produzca ningún tipo de ruptura al momento de inyectar el medio de contraste. Recuerden que el medio de contraste es un material muy sólido que tiende a producir la ruptura de las venas. Esto me facilita, ¿sí?, poder trabajar con la inyección de la vena. Si ustedes observan, tiene un lado en el cual presenta una aguja, ¿sí?, que es esta región, ¿sí?, presenta dos salientes como dos solapas, que son dos plásticos flexibles, ¿sí? Y en la parte posterior, ¿sí?, fíjense que continúa con una especie de manguerita o conducto, y en la parte posterior tiene una entrada, ¿sí?, que es por donde ustedes van a conectar la aguja, en este caso la aguja con el medio de contraste o con la medicina complementaria, ¿sí? Este material ustedes lo van a introducir en vena una vez que se encuentre o se decida la zona en la cual se va a realizar la punción y obviamente lo van a fijar con cinta en el caso de este estudio, por ejemplo en el brazo del paciente, y luego proceden a inyectar el medio de contraste. Esta estructura, que es la parte donde presenta la aguja, chicos, presenta un famoso bisel, como se observa en esta imagen. Una parte de esa aguja es más saliente que la otra. Esta parte, sí, que es más saliente, siempre debe ir dirigida hacia la parte baja de, en este caso, el paciente, en este caso, de el brazo del paciente, ¿sí? Se toma estas dos solapitas flexibles, se las une con sus dedos y se procede a inyectar y a buscar vena. Esto obviamente va a estar tapado, fíjense que tiene una tapita, en este caso la tapita no está en el lugar. Cuando se introduce en vena, ¿cómo van a saber ustedes que están posicionados en vena, chicos? Porque destapan esto y empieza a refluir sangre, ¿sí? Empieza a refluir sangre y ustedes saben que está en vena. Si están en vena, automáticamente conectan la jeringa con el medio de contraste, con la medicina complementaria, para impedir que continúen produciéndose el reflujo de, en este caso, la sangre, ¿sí? Tengan en cuenta eso para que se utiliza el váter. Lo que se utiliza también, chicos, tiene que ver con la jeringa descartable de 60 milímetros, ¿sí? Una jeringa de 5 a 10, en este caso para la medicina complementaria. La anterior es para el uso del medio de contraste. Los guantes para trabajar, ¿sí?, para que puedan trabajar de manera con una asepsia correspondiente. Gasas, alcohol, algodón, cinta adhesiva, lazo hemostático, que es el famoso lazo o elemento que se coloca en el brazo, en el antebrazo de los pacientes. Seguramente cuando le hicieron a ustedes un análisis de sangre, vieron que le colocan un lazo
para que de esta manera la arteria comience a dilatarse, ¿sí? Se dilata la arteria y ustedes pueden encontrar con mayor facilidad la vena en este caso, ¿sí? Muchas veces no se tiene este material en las salas y se comienza a improvisar. Existen otras técnicas como la utilización, por ejemplo, de un guante. Se coloca, que no es lo correspondiente, pero se puede utilizar un guante para que cumpla la misma función, ¿sí? Y también, fíjense en los materiales, se utilizan los corticoides, las dexametasonas, 2 ampollas, adrenalina, difenhidramina y el oxígeno, ¿sí? Esto es la medicina complementaria en el caso de que el paciente pueda presentar alguna reacción adversa, ¿sí? Seguimos con la siguiente plantilla y en esta imagen observamos, continuamos con el urograma excretor, observamos lo que hablábamos en el video anterior sobre la creatinina y el boom. ¿A qué se refiere? Fíjense el concepto. La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina, que es un nutriente útil para los músculos. Es lo que les decía. La creatinina es un producto de desecho, ¿sí? Que resulta luego de que los músculos consuman la creatina, ¿sí? ¿Qué pasa con el boom? El boom son las iniciales del nitrógeno ureico en sangre. Boom hace referencia a sangre, boot en inglés, ¿sí? Son las iniciales del nitrógeno ureico en sangre. ¿Qué les dice? Es la cantidad del nitrógeno circulando en forma de urea en el torrente sanguíneo. La urea es una sustancia secretada a nivel del hígado, producto del metabolismo proteico. A su vez es eliminado a través de los riñones. ¿Qué es, chicos? Lo que les decía. Es un producto de desecho del hígado. El hígado consume las proteínas y elimina la urea. Todos estos productos, tanto la creatinina como el boom, se dirigen a través del torrente sanguíneo hacia los riñones, donde posteriormente se lo elimina a través de la orina. Continuamos. Hablamos del urograma excretor y comenzamos con la técnica, ¿sí? Sigan con el cuadrito y arrancamos con el estudio en la parte que corresponde a la técnica. Fíjense lo que les dice la técnica. El día del estudio se debe iniciar con una historia clínica del paciente. En esta historia clínica ustedes deben plasmar, o el médico, si el paciente es o no alérgico a el yodo. Se le pregunta al paciente, recuerden de la anamnesis que veíamos, si es alérgico o no al medio de contraste. Se va a registrar también en la historia clínica sus estudios del boom y la creatinina, como así también sus estudios complementarios como ecografía y tomografía si es que los tiene, ¿sí? Llega el paciente al servicio, se le va a indicar al paciente que se quite la ropa, se le va a entregar, se le va a hacer la entrega de una bata, la bata se la va a colocar abierta hacia atrás, ¿sí? Y se le va a pedir que se dirija al baño y realice la micción, justamente para que esté limpia la vejiga y se pueda trabajar de manera correcta, ¿sí? El paciente va al baño, realiza la micción, ¿sí? Y vuelve para que se realice el estudio. Una vez que vuelve el paciente, ¿qué se hace? Se lo va a posicionar en la camilla en posición de cúbito dorsal, ¿sí? De cúbito dorsal, en el caso de que sea un paciente masculino, al igual también en este caso que el paciente femenino. Se lo ubica en el centro de la mesa y se va a utilizar un chasis 35 por 43. El chasis debe ir ubicado desde sínfisis de pubis, borde inferior del chasis, desde sínfisis de pubis hacia arriba. Debe tomar todo el árbol urinario, lo que se conoce como árbol urinario, desde riñones hasta vejiga y uretra, ¿sí? Se lo va a posicionar al paciente y se va a realizar una radiografía que se considera preliminar. ¿Qué es una radiografía, chicos, preliminar? Es una radiografía previa, es una radiografía anterior a la inyección del medio de contraste.
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se hace siempre una radiografía previa o preliminar? Para poder determinar si el paciente está, en primer lugar, posicionado en el lugar correcto, es decir, se puede observar todo el campo pulmonar. En segundo lugar, para ver si los valores que se están aplicando de kilovoltios para un abdomen son los correctos. Y en tercer lugar, y muy importante, si el paciente no presenta algún tipo de patología, como por ejemplo cálculos, ¿sí? Recuerden que los cálculos son piedras o litiasis. ¿Qué se hace en el caso que se observe un cálculo en el paciente en la región derecha a nivel del riñón? Se debe realizar una proyección de abdomen de perfil. ¿Por qué? Porque si se observa en el lado derecho del riñón, no se sabe, el paciente en posición anteroposterior, no se sabe si puede pertenecer al riñón o al hígado. Recuerden que se encuentran superpuestos. Es por ello, chicos, que se lo posiciona al paciente de cúbito lateral, para saber si es anterior el cálculo o posterior. Si es anterior, intraperitoneal, quiere decir que pertenece a riñón, pertenece a hígado, ¿sí? Si es intraperitoneal anterior, pertenece a el hígado. Si es retroperitoneal, más próximo con la columna, es perteneciente a riñón, ¿sí? Por eso se pide una lateral, para saber si pertenece a hígado, ¿sí? O pertenece a riñón, siempre y cuando el cálculo sea del lado derecho, ¿no? Eso a tenerlo en cuenta. Una vez que se hace, no se observa ningún tipo de cálculo ni nada por el estilo, se hace la preliminar, está todo correctamente, los valores, la posición, todo, chicos. ¿Qué se hace? Se va a proceder a realizar una vía de acceso para en este caso, el medio de contraste. ¿Cuál es la vía de acceso mayormente utilizada? Se ubica en la región antecubital, en la flexura del codo, ¿sí? Justo en el codo, en la parte, chicos, que les muestro, la parte anterior, es la parte que se suele utilizar para realizar esta punción. Hay pacientes que no se les logra localizar en esta región y se opta por buscar otra vía. Generalmente la segunda vía a utilizar es la muñeca, chicos. Esta región, ¿sí? Esta región, ¿sí? Posterior, suele ser la utilizada para colocar la vía. O sea, para colocar el butterfly que veíamos anteriormente, ¿sí? Recuerden que vamos a trabajar con un butterfly de número 19 o 21, que son los más próximos a el diámetro de un vaso, ¿sí? Bien, chicos. Vemos un poquito de cómo preparamos antes que se corte el video. Llega el paciente, lo ubicamos, hacemos la asepsia, descubrimos la zona con algodón y alcohol, previa colocación de los guantes. Se limpia toda la región y se va a colocar el lazo hemostático, ¿sí? En el brazo. Se le va a pedir al paciente que abra y cierre la mano, presione, para que de esta manera se dilaten los vasos, en este caso las venas. Se empieza a palmar, se ubica y se introduce el váter. Recuerden que el váter tiene una tapita que está abajo, ¿sí? Y esa tapita, una vez que localicemos la vena, la destapamos y si empieza a refluir, quiere decir que estamos en la región correcta. Está en la región correcta y lo vamos a fijar a las solapitas esta de la mariposa para que no se mueva más el butterfly, ¿sí? Se ubica en la región y se coloca la cinta adecuada. Luego se procede a colocar, en este caso, el medio de contraste. Recuerden que si el paciente es alérgico, previo a la inyección del medio de contraste, se debe colocar una dexametasona, un antialérgico. Hasta aquí esta parte, chicos, del video y luego continuamos con el otro. Muchas gracias.